Les cuento que es, bueno, tenemos los alumnos haciendo hinchada. Es un gusto acompañarlos, primera vez que estoy por aquí, por Perú, así que me está gustando mucho la comida, estoy comiendo más de lo habitual, la verdad que el sabor es muy bueno, y así que bueno, disfrutando también aquí del lugar, la gente es muy amable. Y bueno, hoy a la noche vamos a compartir un tema que es delicado y es complicado, ¿sí? Son temas que a veces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto y de qué manera, siendo algo que es tan importante para las parejas y para las familias? Voy a mencionarles algunos aspectos como para tener una noción general. Hace unos meses me invitaron de una escuela, me pidieron en verdad que vaya de una escuela para dar un taller medio de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Los niños de 8 años de un grado estaban compartiendo videos pornográficos por WhatsApp, ¿sí? 8 años. Muy preocupante. Luego vamos subiendo en el ciclo vital del ser humano y vamos teniendo problemas en todas las etapas. Adolescentes, jóvenes, ya vamos a ir viendo algunas estadísticas como para tomar un poco de noción. Adelanto que antes esto era un problema que se lo vinculaba a lo masculino, se lo vinculaba a los hombres. Hoy en día ya no es solo eso. Luego vemos jóvenes, adultos con mucho de esta problemática. Luego vemos personas adultas con esta problemática. Muchos llegan al consultorio y no lo plantean como una necesidad inicial. Empiezan con otras problemáticas, pero tarde o temprano sale el tema y dicen, mire doctor, también le tengo que contar de que a veces en las noches me quedo un poco con la computadora, me quedo con el celular, y ahí empiezan de a poco a revelar que existe un problema serio, ¿sí? Con el tema de qué es lo que ven y a lo que están expuestos. Nosotros estamos pensando en parejas en esta noche, pero van a ver que vamos a hacer aunque sea un rápido repaso de, primero, qué entendemos por pornografía, qué implica, y vamos a ver también algunas estadísticas que son muy alarmantes en distintas etapas, hasta llegar finalmente al adulto y a la pareja. ¿Por qué, de alguna manera, cuando pensé esto, por qué dije, bueno, vamos a mostrar unas estadísticas? Porque nos plantean y nos posicionan en un plano real. Y ustedes saben de que muchas veces la pareja implica mucho más que la pareja, implica a los niños, implica adolescentes, implica compañeros de trabajo. Entonces tener una noción global es como que nos muestra y nos va a permitir una visión como de un estado de situación general de cómo estamos en la actualidad, ¿sí? Van a ver de que el título dice pornografía, batalla externa perdida. ¿Sí? Suena un poco desalentador, pero vamos a ver por qué. Y luego dice batalla interna en proceso. Vamos a ver a qué estoy apuntando cuando vemos esto. Vamos a ver algunas definiciones, o una definición aunque sea para tener una base, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de pornografía, ¿sí? Tenemos una definición muy sencilla que dice el material audiovisual que presenta de forma explícita actividades sexuales y genitales de manera inocultable con el objetivo de excitar al espectador, ¿sí? Bien directo, una definición bien clara de qué es lo que se entiende. Van a ver en la gran mayoría de las plantillas hay una pequeña referencia de dónde está la información de la que estoy hablando, ¿sí? Muchas veces ahora cuando entramos y cuando empezamos a leer acerca del tema, van a encontrar la palabra la nueva pornografía. Y uno dice, ¿cómo la nueva pornografía? Si la pornografía viene desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué se habla de la nueva pornografía? La nueva pornografía tiene unas características específicas y son las que tenemos en la pantalla. ¿Qué han hecho y por qué se llama la nueva pornografía? Han mejorado la calidad de imagen, ¿sí? Lo han llevado a una mayor definición de todo lo que uno puede ver. Es gratuito. Hoy en día, en la web, en internet, se tiene acceso gratuito a prácticamente lo que se desee con esta temática.
Es accesible porque cualquier persona con un teléfono celular o una computadora o una tablet tiene acceso directo. Y ahí tenemos el problema de los niños también, ¿sí? Es sin límites porque da la impresión de que es un material ilimitado. Las personas que están en esto dicen que pareciera que no tiene fin, entonces uno puede acceder a todo tipo de información. Y tenemos los extremos como en un continuo, anónima por un lado, pero por otro lado con intensa actividad. ¿Por qué? Porque uno puede entrar en el anonimato, acceder a este tipo de material pornográfico, pero si lo desea a la vez, puede estar en contacto con múltiples parejas y con múltiples personas, y entonces por eso se habla de una actividad muy intensa que se puede tener, ¿sí? ¿Por qué se diferencia entonces la nueva pornografía de la vieja? Porque la vieja se considera que no tenía la calidad, ¿sí?, digital que se tiene, se accedía de una manera de que no era anónima, las personas tenían que ir a acceder a algún lugar a comprar alguna revista o alquilar algo, tenían que ir personalmente a hacerlo, y actualmente ya no hace falta. O sea, está todo mucho más accesible, lo que ha dificultado la problemática. Bien, miren estos datos. Por eso me interesaba que los veamos porque son realmente muy importantes y alarmantes. Los datos estos son de una única página web pornográfica, la más grande que hay, ¿sí? Pero es una sola. No sé si está el dato más adelante, pero se calcula que entre el 30 y el 50% del contenido de Internet se refiere a cosas pornográficas, ¿sí? Observen, 33.5 billones de visitas en el 2018, 962 búsquedas por segundo, ¿sí? La mayoría de los videos reproducidos no tienen una extensión de más de 10 minutos, ¿sí? Lo que hace referencia, lo que muchos calculan que hace referencia a cuál es el objetivo de buscar este tipo de información, y ahí es donde se vincula muchas veces con el tema de la masturbación. Aquí está el dato, no sabía si lo había puesto o no, ¿sí? Datos del 2018. Aproximadamente el 50% de todo el contenido de Internet es pornografía, es muchísimo, ¿sí? El 30% de todos los archivos que se comparten enviados tienen relación a material pornográfico. O sea que si prestamos atención y tomamos dimensión, esto es mucho más amplio de lo que uno piensa y estamos mucho más bombardeados por estas situaciones de lo que uno cree. Bien, y acá empezamos a hacer algunas reflexiones acerca de la pornografía. Vamos a ver aspectos externos y un poco más globales, y vamos a ir pasando a aspectos más internos, ¿sí? Tanto cómo afecta la conducta, a veces cómo afecta a la pareja y cómo afecta también mi mente. Y vamos a ir pasando por estos conceptos. Ahí tenemos que hablar de pornografía supone partir del origen de la excitación sexual en el ser humano, en la que todos los sentidos, o sea, cualquiera de los 5 sentidos opera en relación con una, ¿sí? Se le puede llamar programación erógena del cuerpo en base a una raíz de recuerdos. La pornografía tiene una relación directa con el sistema de memoria, porque cuando el sujeto se expone a la pornografía, se activa todo su sistema de memoria en base a recuerdos. Y el recuerdo más la utilización de los sentidos del cuerpo es lo que produce la excitación, ¿sí? Ese es el verdadero objetivo y eso es lo que produce en el cuerpo y en la mente. Entonces, en muchos artículos científicos se habla del tema de la fantasía, porque lo que hace lo pornográfico, juntar los sentidos, más activar el sistema de memoria, activa un sistema de fantasía, ¿sí? Y vamos a ver los efectos que tiene la fantasía luego en el ser humano y los efectos que tienen en la pareja. Y ahí tenemos que desencadena procesos fisiológicos, produciendo la sensación y las reacciones corporales de excitación. Bien, y acá lo tenemos como un poquito más resumido. La pornografía, en tanto producto de consumo, tiene como función principal y motivo de existencia estimular nuestra fantasía, ahí está de nuevo la palabra fantasía, provocando en consecuencia reacciones corporales y emocionales de placer sexual. Y acá hay todo un debate, porque muchas veces, y es correcto, se vincula a la pornografía con el tema de la masturbación. Y claro que tienen una relación,
Pero hoy en día se habla también de que muchas personas están entrando en un círculo de observar y compartir pornografía sin necesariamente llegar al acto de la masturbación. No sé si han escuchado, pero es muy frecuente en grupos de WhatsApp que se comparten pornografía o material similar. Es cada vez más frecuente esto y se lo ha naturalizado, ¿sí? Es como que muchas personas están compartiendo material y muchas veces este material no tiene el objetivo de finalizar en la masturbación, sino como el simple hecho del placer de ver contenido que genera material y que genera contenidos en el cerebro y activa la fantasía. Bien, y acá vamos a ver algunos datos alarmantes de los distintos ciclos evolutivos que le hacía como una especie de adelanto, ¿sí? Al principio. Miren esto, si no es para alarmarse. El niño promedio ha sido expuesto a contenido pornográfico sexualmente explícito a la edad de 10 años, ¿sí? Cuando uno mira a un niño de 10 años y lo ve, o sea, es increíble, un niño de 10 años y que ya ha sido expuesto el niño promedio a material explícito pornográfico es realmente aberrante. Se han realizado últimamente estudios que muestran de que incluso algunos aspectos de la dimensión moral se siguen desarrollando hasta los 21 años. Entonces, si hasta una persona de 21 años aún está desarrollando el aspecto moral, lo que implica que está bien, que está mal, imagínense un niño expuesto a este contenido ya a los 10 años, ¿sí? El efecto que puede producir. Otro dato, alrededor del 93% de los varones y 62% de las mujeres consumen pornografía a través del Internet durante su adolescencia. También son valores muy altos. De la inmensa cantidad de los menores de 18 años que ven pornografía regularmente, el 22 de ellos son niños menores de 10 años. Acá ya no estamos hablando de que a un niño se lo expuso y se le mostró algo. Estamos hablando de personas, niños que consumen regularmente pornografía, ¿sí? 22% menores de 10 años. Por eso, si bien vamos a hablar de la pareja y los efectos, tener una noción de qué está pasando es sumamente importante porque nos posiciona. Adolescentes, vamos avanzando, ¿sí? Hasta llegar a la pareja. Es raro que un joven de 13 años no haya sido expuesto a material pornográfico, veíamos que ya desde más pequeños. Muchos adolescentes toman como modo de aprendizaje la pornografía y como educación sexual. Me llamó mucho la atención hace un tiempo empezar a ver en los diarios de mayor divulgación en Argentina notas referidas a la pornografía, pero adivinen, no eran notas negativas, eran notas positivas. Eran cosas que llevaban como que era algo deseable. Entonces entrevistan a actrices pornográficas o actores pornográficos y en la nota ellos cuentan la cantidad de dinero que ganan, los países que visitan. Entonces se lo propone como un modelo y uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo en vez de aparecer un científico que descubrió algo o alguien que está haciendo algo bueno, le dan un espacio en el diario principal a personas que están en este tipo de empresa? ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos, por supuesto, una vez que los adolescentes están en este contenido y lo toman como material educativo, es muy difícil luego explicarles de que eso no funciona así, que es de otra manera. Y tenemos, por supuesto, el tema de todos los medios de comunicación, y a eso apunto cuando hablo de la batalla externa perdida. Hoy en día el bombardeo que hay es tan grande de que es prácticamente ineludible estar viendo contenidos en diferentes lugares que son inapropiados, ¿sí? Es muy difícil realmente escaparse del bombardeo que hay en cualquier medio de comunicación. Bien, y ahí pasamos a los adultos, ¿sí? Ya estamos en adultos jóvenes. Observen esto, 57% de los adultos jóvenes admite visitar regularmente sitios pornográficos, al menos una vez al mes. Mientras tanto, el 49% de los varones mencionan que la mayoría de sus amigos consumen pornografía de manera regular. Entonces, no solamente están expuestos, sino que el círculo en el que están, también están, ¿sí?
96% de los adultos jóvenes promueven, aceptan o son indiferentes en cuanto a la pornografía. Esto de haber naturalizado es sumamente peligroso. Lo que han hecho con el paso de los años es ir mostrando gradualmente situaciones y aspectos que las personas terminan naturalizando y ya no les escandaliza. Y ese es uno de los datos también más preocupantes cuando los expertos hablan acerca de esto. Dicen, ya a las personas no les escandaliza, sin embargo lo toman como algo natural. Y cuando estaba buscando artículos para mencionar esto, es muy curioso que hay varios artículos científicos que defienden el tema de la pornografía. Y otros tantos artículos científicos toman una posición intermedia. Y por una parte parece que lo defienden y por otra dicen que no, pero vamos encontrando de todo. ¿Sí? Bien, esto es muy curioso. El 20% de los varones y 13% de las mujeres, observen que como siempre el hombre tiene, digamos, una propensión mayor a esto, pero que hoy en día también existe el tema de las mujeres, admiten ver pornografía por internet en el trabajo. Me ha tocado atender personas con una adicción tan grande a la pornografía que me contaban de que, por ejemplo, había una persona que era docente y me contaba de que ocupaba los momentos del recreo para ir al baño y mirar un poco de pornografía. Más o menos miraba entre unas 4 y unas 6 horas por día, ¿sí?, de pornografía, incluso hasta en los recreos. Bien. Ahí está. Bien, y acá mencionábamos esto del tema de las mujeres, porque siempre les mencionaba, se vinculó a un tema más hacia los varones, hacia los hombres, pero hoy en día es creciente el consumo que hay también de las mujeres en este tema. Ahí tenemos estadísticas actuales, 56% de las mujeres menores de 25 años admiten haber visto pornografía, 27% de mujeres mayores de 25 años admiten también haber visto, ¿sí? Bien, y esto les mencionábamos, esto se va incrementando cada vez más. ¿Cuál es una primera conclusión? Y por eso era el título de la primera parte. La batalla externa está perdida. Todo lo que implica lo externo, la contaminación que hay en Internet, en la televisión, en los medios de comunicación, ya no se controla. Ya no se puede regular, es incontrolable. Entonces, el foco ya en un momento hay que sacarlo de lo exterior y hay que empezar a ver y mirar para otro lado. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Y la batalla interna? Y ahí es donde pasamos a pensar y tendríamos que pensar qué está pasando con nosotros, qué estamos haciendo nosotros, qué está haciendo, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy conmigo mismo. Esto es muy, muy interesante, el tema de cómo empieza a funcionar en nuestra mente la pornografía. Y tenemos el tema de la representación. Lo que nos dice el texto es de que cuando nosotros estamos acostumbrados a observar algo, cualquier objeto, lo que hace la mente es un trabajo de observar el objeto y simbolizarlo de alguna manera como para tener una interpretación de lo que estamos viendo. ¿Sí? Es como que la mente tiene que trabajar, tiene que hacer realmente un esfuerzo porque siempre hay un trabajo mental en lo que estamos mirando. Pero, ¿sí?, ahí lo que nos dice, el objeto nunca es transparente, siempre queda fuera y hace que uno no lo absorba, que no lo destruya. Esa distancia entre el objeto y lo representado es importante para el espectador porque implica la simbolización. Quizás está con palabras que no son fáciles, pero lo que quiere decir es, nunca algo está totalmente explícito, porque si está totalmente explícito te anula, no te permite la capacidad de representar. Entonces, cuando la imagen es obscena, y ahí muchas veces se habla del hiperrealismo actualmente en lo que tiene que ver con contenido pornográfico, al no existir distancia entre el espectador e imagen, lo coloca en una posición de impotencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona pierde la capacidad de simbolizar, de pensar y de juzgar. Al tener todo tan explícito, no existe la capacidad de razonamiento y directamente lo que más se activa es la memoria, los sentidos y se activan los instintos. Entonces se pierde esta capacidad de razonamiento, se pierde la capacidad de simbolización. El hecho de verlo todo y saberlo todo hace que la imaginación quede totalmente afectada.
Esto también es muy curioso. Cuando trabajo con personas que tienen adicción a la pornografía, el tratamiento y lo que hacemos es similar a otra adicción. ¿Sí? Es muy similar. La adicción a la pornografía puede generar problemas físicos, mentales, psicológicos, sociales y son equiparables con los que genera la adicción al consumo de cocaína, marihuana y demás sustancias psicoactivas. Por eso es que la persona, una vez que se mete en esto, no es tan fácil de salir. No es que entra, se mete en el mundo de la pornografía y después dice, bueno, me retiro y no miro más. Queda totalmente con una adicción que va a haber que trabajarla como se trabaja el resto de las adicciones. No va a ser fácil salir de esto. Por eso es también que, como en el resto de las adicciones, las personas empiezan negando que tienen un problema y empiezan minimizándolo hasta que finalmente llega un punto o un estadio donde reconocen de que realmente tienen un problema y empiezan a hablar acerca de eso. La pornografía hace que el deseo natural se reduzca al funcionamiento pulsional, o sea, lo más básico, y dificulta la intimidad y posibilidad de compartir. Esto vamos a ver que se repite. El tema de cómo afecta la intimidad de la pareja, la pornografía, y cómo afecta lo relacional, cómo afecta el estar con otras personas, se menciona en muchísimos estudios, ¿sí? Es algo muy frecuente.